Este video es dedicado a todas las lobas que salen cuando están bajo los efectos de ciertas bebidas. Sí, te lo digo a ti Diego y a ti también Jeremy. Este título fue sugerencia y gracias a Uribe Valdez Arganiz. Empezamos. No estamos bien en Texas. No estamos bien. Mi esposo y yo vivimos en Texas. No diré en qué ciudad. Hace un par de semanas, un domingo, me desperté en medio de la noche con sed. Me levanté a beber agua y, mientras estaba de pie sobre el fregadero, con el vaso en la mano, vi y escuché un camión pasar. Iba despacio, y las luces rojas de los frenos se encendieron mientras pasaban por nuestra casa. Se detuvieron casi por completo. Pude ver la luz de una pantalla de teléfono iluminando el rostro de un tipo en el asiento del pasajero, y la cara del conductor estaba parcialmente iluminada de manera que pude verlo también mirando. Completamente asustada, me moví hacia el lado de la ventana y me asomé por una esquina. Esta ventana no tenía persianas, así que no podía observar en secreto sin moverme a otra habitación. Pero, si me movía a otra habitación, temía perderme la matrícula para poder anotarla. Mi esposo me ha inculcado una mentalidad de autodefensa bastante fuerte. Especialmente con un bebé en camino. Esperé a que el vehículo se fuera y recité la matrícula una y otra vez hasta que pude llegar a mi teléfono en el dormitorio y escribirla. Tapé la pantalla para no despertar a Brian. Verifiqué que todas las puertas y ventanas estuvieran cerradas con llave, luego me metí nuevamente en la cama. Me costó un poco volver a dormirme por la adrenalina. Se lo conté a Brian por la mañana, y se enojó porque no lo desperté. Pero, por supuesto, probablemente se habría quejado si lo hubiera despertado, así que no había forma de ganar. De todos modos, decidió quedarse despierto la noche siguiente, un lunes, para vigilar las cosas. Acordamos que no llamaríamos a la policía a menos que volvieran a aparecer. Pasamos nuestros días normales, ambos fuimos al trabajo, llegamos a casa, cenamos, vimos algo de Netflix, y llegó la noche. Brian se sentó en la sala, acurrucado con un libro junto a una ventana con una luz de calle. Le había contado lo ruidoso que era el camión, así que pensó que podría simplemente escuchar si volvían. Me fui a la cama, aunque me costaba dormir mientras me preguntaba si volverían a pasar y si harían algo más que eso. Esa mañana, Brian me dijo que el camión no había regresado. Me sentí aliviada, y él también. Tenía el día libre, así que él fue a trabajar y yo hice algunas tareas en la casa. Estaba saliendo a revisar el correo después del almuerzo cuando noté un coche que no reconocía estacionado frente a la casa de un vecino. El coche estaba apagado, pero dos personas estaban dentro. Cuando llegué al buzón, pude ver que estaban hablando y señalando algo en sus piernas. No había forma de ver lo que estaban haciendo sin acercarme, pero de todos modos mis sospechas se despertaron. Llamé a Brian, y él vino a casa tan pronto como pudo. A través de la ventana, los vigilaba cada pocos minutos. Seguían estacionados. Brian llegó a casa y se encargó de vigilar a nuestros posibles acosadores. Le pregunté si deberíamos llamar a la policía, pero lo único que Brian respondió fue: aún no. No era el mismo camión, razonó, así que podríamos estar haciendo conexiones equivocadas con los eventos. Honestamente, incluso al mirar atrás, estoy de acuerdo con su decisión. No sabíamos nada. Solo teníamos algunas sospechas leves que podrían no significar nada. No teníamos forma de saber qué iba a pasar. Eventualmente, se fueron. Se marcharon sin que siquiera nos diéramos cuenta. Un momento, los miramos por la ventana, y al siguiente ya no estaban. Me sentí nuevamente aliviada. Pensé que habíamos cometido un error, y me alegré de no haber llamado a la policía por algo tan mundano. Durante los siguientes días, juré haber visto el mismo coche o las mismas personas en diferentes coches. Fue una sensación extraña, casi como un déjà vu, al reconocer a alguien conduciendo, pero en un coche diferente al que los habías visto la última vez. Y lo más raro era que los coches parecían estar en rotación. Honda plateado, camión Ford, furgoneta blanca de trabajo, Honda negro. Una y otra vez, mezclados y combinados con conductores y orden de aparición.
Una vez pensé que vi uno de los coches pasar por mi trabajo, pero lo dudé casi de inmediato. Cuando le conté a Brian sobre el patrón, él también comenzó a notarlo. Voy a llamar a la policía. Decidió finalmente después de observar el patrón durante una semana. No estaban allí todos los días, al menos eso podíamos notar, aunque teníamos que trabajar. Un coche patrulla se detuvo detrás del coche mientras ambos estábamos en casa después del trabajo. Uno caminó hacia su coche, y el otro vino a nuestra puerta. No me hizo mucha gracia eso, porque sentí como si estuviéramos denunciando. Estos son los que nos llamaron, es culpa de ellos. Es lo que sentí que decían. Brian respondió a la puerta a mi solicitud y contó la historia. El oficial anotó todo. Yo intervine desde la sala cuando lo necesitaba, pero en su mayoría me quedé dentro de la casa. Traté de prestar atención a lo que el oficial le decía a los ocupantes del coche. No pude sacar mucho de esto a tan larga distancia, excepto una cosa. Los dos se dieron la mano con el oficial al final. El segundo oficial caminó de vuelta hacia nuestra puerta y dio su informe. Los dos eran locales, tomaban esa ruta para ir al trabajo y hacían sus descansos para almorzar en el coche allí. Dijeron que no pensaban que fuera un problema y acordaron estacionarse en otro lugar. Con eso, los dos oficiales nos desearon un buen día y se fueron. Tal vez simplemente no podía aceptar una explicación tan mundana, pero ese apretón de manos al final me enfureció. Durante más de una semana me había preocupado por ellos, pero con un apretón de manos, todo se pasó por alto. Estaba convencida de que estaban vigilando nuestra casa, o la de algún vecino. Simplemente no podía probarlo. Brian intentó simpatizar, pero pude ver que pensaba que ya todo había terminado y se sentía un poco avergonzado por la decisión de llamar a la policía. Uno de los coches del patrón pasó unos días después, y eso me puso de nuevo alerta. Brian no me ayudó, convencido de que había visto otro coche, así que fui a hacer la compra por mi cuenta. Me estaba sacando de quicio. En el coche, de camino a la tienda, Brian me llamó. «Te están siguiendo», dijo, sin aliento. Mi garganta se hinchó y miré por el espejo retrovisor. Pensé que podía ver uno de los coches del patrón, pero estaban 2 o 3 coches detrás de mí. ¿Eran ellos? ¿O fue coincidencia? Voy a subirme al coche y seguirte también, pero necesito que vayas a la estación de policía y te metas en su estacionamiento, explicó Brian. Pude escuchar los sonidos de fondo que confirmaban sus palabras. La puerta cerrándose, el coche arrancando. Traté de recordar dónde estaba la estación de policía, y le dije a Brian lo que sabía. Me recordó la aplicación de mapas en mi teléfono. Claro. Cuando llegues allí, cierra las puertas con llave y llama al 911 para decirles dónde estás. Yo voy detrás de ti. Cuando colgamos, traté de conducir y buscar la dirección de la estación de policía al mismo tiempo. Mis manos temblaban tanto que dejé caer el teléfono varias veces sobre mi regazo. No podía hacerlo. Empecé a llorar y a hiperventilar. Siri apareció, interrumpiendo mi progreso, y traté de decir: «Siri, llévame a la estación de policía más cercana». Pero estaba llorando tan fuerte que Siri no podía entenderme. Fue entonces cuando un coche tuvo que esquivarme, tocando el claxon todo el tiempo. Sabía que tenía que salirme de la carretera antes de que tuviera un accidente. Eso sería mucho peor. Terminé metiéndome en un tarjeta y literalmente estacioné el coche en el paso peatonal frente a las puertas. No quería estacionarme y que otros coches bloqueasen mi vista si se acercaban a mi ventana. Ahora estaba convencida de que estos eran mis acosadores, querían hacerme daño, y estaban dispuestos a hacerlo en público. Con las manos aún temblando, saqué mi teléfono y marqué el número de Brian, para decirle dónde había estacionado para que pudiera venir a buscarme. El coche que había visto antes entró al estacionamiento, y me paralicé. El teléfono seguía sonando. Alguien me tocó el claxon, exigiendo que me apartara. No lo hice. ¿Estás ahí? ¿Qué está pasando?, preguntó Brian, con una voz tan baja que sonaba como si viniera de lejos. Estoy en Target. Susurré, como si estuviera siendo sigilosa. Ven rápido, por favor, date prisa. Siguió hablando, pero mi atención fue dirigida afuera del coche.
El coche que me estaba acechando pasó, dio la vuelta alrededor de mi mala maniobra de estacionamiento, y se desvió para bloquearme. El coche detrás de mí intentó pasar, pero no tuvo suficiente espacio. Estaba completamente atrapada. Delante de mí se bajaron del coche dos tipos corpulentos que, evidentemente, me miraban fijamente. Uno de ellos me señaló con el dedo, y yo me estremecí como si me hubieran dado un puñetazo. Se acercaron a mi coche y me hicieron señales para que bajara la ventanilla. Tenía razón. No tenían ningún reparo en meterse en un altercado público. No les importaba una mierda. Me sacudía la cabeza y les decía que me negaba a bajar la ventanilla. Brian gritaba por teléfono y me preguntaba dónde estaba y qué estaba pasando. Logré decir que estaban en mi ventanilla y lo oí maldecir. Intenté poner el auto en marcha y rodear el de ellos para irme, pero uno de ellos saltó delante y golpeó con las manos el capó, moviendo la cabeza diciendo: "No". Como no quería que me arrestaran por atropellar a un tipo con mi auto, no pisé el acelerador como quería. Finalmente, el tipo que estaba al lado de mi ventana la golpeó con el puño. "Abre tu maldita ventana", gritó con la voz ligeramente apagada. Yo todavía no obedecí, así que él gruñó, literalmente gruñó, y comenzó a gritarme a través de la ventana: "Llamaste a la policía, maldita perra. Tenemos derecho a seguirlos y asegurarnos de que no aborten. No pueden detenernos, maldita sea. Los voy a demandar por intentar bloquear nuestra investigación. No van a matar bebés bajo nuestra supervisión, maldita perra". Se puso a gritar y la gente se paraba a ver los gritos. Yo me alejaba cada vez más de él, no tenía a dónde ir. Brian llegó, pero lamentablemente demasiado tarde para evitar la confrontación. Lo vi correr hacia el tipo y empezar a gritarle. Ojalá lo hubiera derribado en lugar de solo enfrentarlo verbalmente. Comenzaron a discutir a gritos, y el otro tipo, que estaba frente a mi auto, se unió desde su posición. El hombre junto a mi ventana fue el primero en lanzar un golpe. Falló, pero Brian aprovechó la oportunidad para abalanzarse sobre él. Ambos cayeron al asfalto, forcejeando y luchando por el control. El otro sujeto, que parecía dudar si unirse o no, se limitó a gritar palabras de aliento a su compañero. Fue entonces cuando llegaron los policías. Algún peatón debió haberlos llamado, o quizás Brian lo hizo antes de llegar. Estaba preocupada de que los oficiales usaran una pistola eléctrica contra Brian por pelear, pero lograron separar a los involucrados sin recurrir a armas. Los policías nos separaron a todos, movieron los autos a lugares de estacionamiento adecuados y hablaron con cada uno de nosotros por separado. Yo estaba llorando desconsoladamente en ese momento, y el oficial se mostraba cada vez más frustrado conmigo mientras intentaba hablar. Al final, arrestaron tanto a Brian como al tipo con el que estaba peleando. Estaba furiosa, pero sé que gritar por una injusticia no cambia nada. El hombre que no fue arrestado tenía una expresión de satisfacción y me lanzó una mirada amenazante al irse. Como si a un policía le importara tomar eso en cuenta. Me encargué de estacionar el auto de Brian correctamente, ya que él lo había dejado abandonado al salir corriendo. Después llevé mi coche a la comisaría, que tuve que buscar en mi teléfono para saber cómo llegar, y averiguar si necesitaba pagar una fianza o algo más. Desde entonces, hemos hablado con un abogado. Brian ya está fuera bajo fianza, la cual él mismo ayudó a cubrir. En el momento en que llegamos a casa, alguien estaba en nuestra puerta. Era un servidor judicial, entregando a Brian una demanda civil del tipo con el que había peleado. Leímos los documentos y no podíamos creer lo que estábamos viendo. No creíamos que algo así siquiera pudiera ser legal. No había forma, estábamos seguros de haberlo entendido mal. Le mostramos los papeles a nuestro abogado, quien nos explicó que nuestra interpretación inicial no era incorrecta. El tipo nos está demandando por colaborar con proveedores de abortos, al impedirle vigilar si se realizaban abortos. Ya sabes, por qué hicimos que lo arrestaran. Alega que el tiempo que pasó en la cárcel y la agresión hicieron posible que se llevaran a cabo abortos que él habría podido evitar si hubiera podido continuar con sus deberes. Y, como explicó el abogado, debemos responder o perderemos la demanda automáticamente. Eso significa pagar costos judiciales, honorarios de abogados, tiempo invertido en reuniones y preparación. Una inversión enorme de tiempo y dinero.
Todo porque este hombre decidió que era su deber acosar a mujeres embarazadas y asegurarse de que no se sometieran a un aborto, o, en su defecto, recolectar una recompensa por cualquiera que las ayudara. Mientras hablábamos de todo esto con el abogado, me preguntó si podía hacerme una pregunta muy personal. Se dirigió a mí directamente, no a Brian. Le dije que podía hacerlo. Me preguntó si estaba embarazada o esperaba un bebé. Antes de que pudiera reaccionar, añadió más detalles. También preguntó si había recibido algún correo electrónico de nuestros proveedores médicos sobre que nuestros registros médicos habían sido divulgados o robados. La pregunta fue completamente inesperada y parecía no tener relación alguna con nuestro caso, pero respondí con honestidad. La respuesta fue sí a ambas. Estoy embarazada de 3 meses, y mi ginecólogo / obstetra me envió un correo electrónico hablando exactamente de esa situación. Nuestro abogado me pidió que abriera el correo electrónico en mi teléfono y se lo mostrara, si podía encontrarlo. Hice lo que me pidió, y lo leyó rápidamente. Un mes antes de que todo esto comenzara, recibí un correo electrónico y un mensaje automático de voz de la oficina de mi ginecólogo / obstetra. Nos informaban que nuestra información médica podría haber sido divulgada involuntariamente porque habían irrumpido en el edificio y saqueado su oficina. Los archivadores con registros médicos fueron forzados y revisados, y algunos expedientes estaban desaparecidos. También se habían robado varias computadoras. El correo electrónico y el mensaje de voz decían que todavía estaban trabajando para determinar de quiénes eran los expedientes robados, pero que, bajo la ley tenían que notificar a todos sus clientes de todos modos. El correo electrónico detallaba los pasos que estaban tomando y mencionaba que estaban colaborando con el gobierno federal, estatal y otras instalaciones médicas para resolver la situación. Incluso recomendaron que cambiara de ginecólogo / obstetra, lo cual hice. Nunca olvidaré el vacío en mi estómago cuando nuestro abogado soltó un pesado suspiro, dejó sus gafas sobre la mesa y sacudió la cabeza. Según él, hay rumores no oficiales provenientes de los fiscales del condado y del estado sobre que grupos de personas están irrumpiendo en instalaciones médicas, ya sea con fuerza o de manera encubierta, para copiar o robar datos médicos relacionados con embarazos actuales. Cuando nuestro abogado escuchó ese rumor, siguió la lógica que lo relacionaba con la nueva ley aprobada en nuestro estado. Sí, esa ley que esencialmente prohíbe los abortos en Texas. La misma que llegó a los medios nacionales. La que me hizo cuestionarme por primera vez si quería dejar Texas. Esa ley. La lógica, según él, sería identificar a personas que saben que están embarazadas en las primeras etapas y seguirlas para intentar atraparlas en el acto de someterse a un aborto. Luego demandar a cualquiera que esté remotamente relacionado con ese aborto. Él y algunos otros abogados ya han discutido esta situación y están empezando a ver señales. Hasta ahora, somos el cuarto caso que ha escuchado relacionado con estos rumores. Los síntomas eran los mismos. Acoso, hostigamiento, una altercación inevitable, todo. Todavía no ha llegado a la prensa nacional, pero los medios locales están empezando a captar la historia. Estamos justo al inicio de todo esto. Aún no ha llegado al foco estatal o nacional. Claramente están obteniendo direcciones de personas para seguirlas y asegurarse de que no se sometan a un aborto. Eso, al menos, me queda claro. Lo que preocupa a mi abogado, y creo que no debería haberme dicho esto porque básicamente he estado hiperventilando desde entonces, es que esto sea un esfuerzo organizado y concertado. El hecho de que nos entregaran una demanda el día después de pagar la fianza significa que alguien, además de ese tipo, la estaba preparando. Los nombres en la demanda lo confirman. Hay 6 personas nombradas en nuestra demanda. Y nuestro abogado lo verificó. Ya se han presentado 7 demandas más con los mismos nombres. Esto es solo el comienzo. El inicio de una avalancha que está por aterrorizar a mucha gente. ¿Es aquí donde estamos ahora? ¿Esto es todo? ¿Qué está comenzando? Estoy enojada. Estoy cansada. Estoy furiosa. Estoy asustada. Estoy exhausta. Estoy preocupada. Estoy horrorizada. ¿Este es el lugar donde vivimos ahora? ¿Un lugar donde cosas como estas le pueden pasar a cualquiera?
donde personas tan envalentonadas por su propia justicia moral pueden infligir daño emocional, psicológico y financiero a otros. No estamos bien en Texas. Intenta morir con los ojos abiertos. Trabajo en un pequeño bar en Reno. Estamos alejados de los casinos del centro que atraen a la mayoría de los turistas, pero estamos escondidos cerca de un par de casinos más grandes y separados. Somos un agujero en la pared, pero sí recibimos nuestra parte de personas que entran, tomando un descanso de los bulliciosos y abarrotados casinos en los que se están hospedando. También estamos en un par de rutas principales de autobús, así que recibimos a locales de todas las clases y descripciones. Sin embargo, la mayoría de las veces, estamos bastante tranquilos. Especialmente en estos días. Los turnos pueden ser largos y solitarios. Así que no estaba completamente seguro de cómo sentirme una noche de la semana pasada cuando, unos 10 minutos antes de que pudiera cerrar por la noche y 2 horas después de que se fuera el último cliente, una mujer entró al bar. 2 horas sin hacer nada me habían puesto ansioso por irme, pero en estos días es difícil rechazar, aunque sea unos pocos dólares de propina. Contuve mi irritación y la saludé con una sonrisa. Al menos hasta que me acerqué a la barra, más cerca de ella, y pude ver bien su rostro. Estaba claramente angustiada. No activamente, tal vez, pero llevaba las sombras del agotamiento como un maquillaje oscuro bajo los ojos. Estaba extremadamente delgada, desarreglada. Su cabello oscuro y rizado estaba en una coleta que no parecía haber visto un cepillo en un buen rato. La ropa que llevaba parecía muy usada y no muy lavada. Habría pensado que era una persona que consume drogas, tenemos muchas de esas también, es Reno, pero sus ojos estaban lo suficientemente claros y no parecía tener temblores. Parecía completamente agotada. Parecía de unos 30 años si te alejabas un poco y entrecerrabas los ojos. Si te acercabas y mirabas sus ojos, parecía de 300. Pero bueno, soy un profesional. Coloqué un posavasos frente a ella y le pregunté qué quería. Un trago de whisky. Dijo, y su voz salió rasposa, como llantas sobre grava. El de mayor graduación que tengan. No somos un lugar de alta gama, pero tenemos un buen whisky de 100 grados. Le serví un trago y lo deslicé hacia ella, y en cuanto estuvo a su alcance, se lo tragó, y el vaso vacío regresó hacia mí. Otro. Por favor. Estaba bien. Pero el segundo trago desapareció tan rápido como el primero. Ella hizo un gesto pidiendo un tercero, pero lo vertí un poco más lentamente. ¿Un mal día? Le pregunté, ya que actuar como terapeuta es, por supuesto, parte del trabajo. Ella resopló, se tragó el tercer trago, y pareció darse cuenta de que no iba a seguir sirviéndolos tan rápido. Suspira. ¿Me puedes hacer lo mismo con hielo? Me estoy quedando en la calle de arriba, no voy a conducir. Hice la bebida, sintiendo sus ojos sobre mí todo el tiempo. Esta vez marqué toda la cuenta antes de regresar con ella y le di el total. Ella deslizó unos billetes grandes hacia mí, lo que al menos confirmó que no estaba en abstinencia de nada, al menos no por razones financieras. Mientras bebía su trago, debatí si podría regresar y sentarme al final de la barra, mirando mi teléfono un poco más, sin arruinar mi propina. Ella contestó eso por mí al mirarme de repente. ¿Tú crees que las personas tienen alma? Oh, Dios. Puse esa expresión de falso pensamiento que tenía tan bien practicada, la que me salía de inmediato cuando alguien comenzaba a hablar sobre religión o política o cualquier otra cosa de la que juré no tener opiniones mientras estaba en el trabajo. No lo sé. Respondí, mi respuesta estándar. No soy realmente filósofo. Ella me miró fijamente. ¿Qué piensas tú? Para que conste, odio ese tipo de cosas. Trabajo en atención al cliente. Si no eres uno de los clientes habituales a los que he atendido durante los 2 años que llevo aquí, entonces no tengo creencias, opiniones ni nada. Soy un recipiente vacío destinado a dar a sentimientos pensativos y mucho alcohol. Eso es todo. Aún así, se veía intensa, y ya estaba cerca de la hora de irme, así que decidí ser generoso. Así que le respondí en serio.
Creo que, hay algo en la humanidad que nos hace diferentes. Millones de especies de animales en el planeta, y ninguna se acerca a nosotros en cuanto a sociedad, arte y cultura. Hay algo especial dentro de nosotros. Podrías llamarlo alma, supongo. Ella asintió, viéndose satisfecha. Tienes razón. Hay algo dentro de nosotros. No creo que eso nos haga especiales. Creo que nos condena. Vaya. Retrocedí un poco, agarrando un trapo para pulir un lugar ya limpio en la barra. Sí, no soy muy religioso ni nada, así que... No estoy hablando de religión. Estoy hablando de lo que nos sucede después de morir. Mis cejas se alzaron. ¿Eso no es religión? No. Están equivocados. Todos ellos. Cualquiera que piense que vamos a algún más allá brillante y blanco, o a un infierno de fuego, o que regresamos como una vaca o lo que sea. Incluso la gente que piensa que simplemente nos disolvemos en el aire como energía pura. Incluso los que piensan que morimos y eso es todo, nada más que oscuridad y descanso después. Todos ellos están equivocados, ¿eh? No deja muchas opciones. No creo que le haya gustado el tono ligero de mi respuesta. Pero, por el amor de Dios, no me pagan para ser un altavoz para la gente. La mayoría de las veces no me importa de qué hablen mis clientes. Cuando tocan los grandes temas, tiendo a desconectarme por completo. Morí hace casi un año. Dijo, con la voz cortante. Antes de que pudiera suavemente quitarle la bebida de la mano apretada, continuó. Me reanimaron, pero estuve clínicamente muerta durante casi 10 minutos. Ajá. Sonreí débilmente. No sé si decir lo siento o felicitarte por haber regresado. No digas nada. Fue lo peor que me ha pasado en la vida. Lo vi, señor. Sé lo que pasa cuando morimos. Y es peor que cualquier infierno que puedas imaginar. Admito que tenía curiosidad. Estaba a la mitad entre pensar que era solo una loca, pero la tensión en su voz y esas sombras bajo sus ojos, eso era difícil de negar. Así que decidí preguntar. Entonces, ¿viste, qué? ¿El verdadero infierno? No. El infierno es un maldito cuento de hadas. Es una mierda. ¿Sabes qué nos pasa cuando morimos? Absolutamente nada. ¿Y eso es, malo? No me refiero a nada como que todo se vuelve negro y ya está. Me refiero a nada. No es como quedarse dormido, no es como un coma. Tu cuerpo se jode, y tu alma se queda justo donde carajos estaba. Tomó un gran trago de su whisky. Estuve muerta durante 10 minutos. Morí en la ambulancia. Sobredosis. Dijo, mirándome fijamente, esperando que la juzgara. No lo hice. No estaba pensando mucho, excepto que desearía haber cerrado 10 minutos antes esa noche. Morí con los ojos abiertos. Mi cuerpo ya no estaba, ¿de acuerdo? Nada, ningún sentimiento. Sin respiración, sin latidos. Pero estaba atrapada dentro de él. Podía ver lo que pasaba a mi alrededor, pero no podía entenderlo realmente. Podía escuchar cosas, pero como si estuviera bajo el agua. Y mi alma o mi energía o como carajos quieras llamarlo, lo sabía. Lo entendía. Este era el comienzo, no el final. Me iban a meter en algún tipo de almacenamiento frío, a hacerme una autopsia, vestirme bien para alguna exhibición y enterrarme para pudrirme. Y yo iba a estar atrapada dentro de esa prisión durante todo el proceso. Nuestras almas, no nos vamos. No paramos. Vamos a durar para siempre, atrapados dentro de cuerpos descomponiéndose enterrados en agujeros oscuros. Sin vistas, sin sonidos, sin oportunidad de escapar. Es como... De repente me miró, chasqueando los dedos impacientemente. ¿Cómo se llama eso? Ese asunto en el que los doctores piensan que alguien es un vegetal, pero está despierto y consciente todo el tiempo. Me encogí de hombros. Sé de qué hablas. Eso. Pero es para siempre. Se tragó su trago y deslizó el vaso hacia el otro lado de la barra. Piensa que estoy loca si quieres, pero yo lo sé. Lo viví. Recuerdo todo. Le serví un doble y me serví un trago a mí también. Está bien, pero, hay muchas historias de personas que murieron y regresaron, y nunca he escuchado algo como eso. Lo sé. He buscado por todos lados. Hizo una mueca. ¿Sabes qué pienso?
Pienso que saber que vas a pasar la eternidad atrapado dentro de tu propio cuerpo es una maldita tortura, así que las personas que experimentan, aunque sea un minuto de eso, lo bloquean cuando regresan. Pero a diferencia de ellos, mi cerebro me odia. Lo cual, de acuerdo. Ánimo. Pero, maldición. ¿Y qué pasa? Quiero decir, eventualmente tu cuerpo ya no va a estar ahí. Algo quedará. Polvo. Cenizas si te queman. En 1.000.000 de años, pequeños pedacitos de malditos átomos de carbono. Suspiró. Estuve ahí durante 10 minutos, hace meses. Y no puedo olvidarlo. No puedo funcionar, casi. No dejo de pensar que ha habido billones de personas en este planeta, que cada pedazo de tierra que pisamos probablemente está sosteniendo a algunas pobres almas prisioneras. Paso por un cementerio y prácticamente puedo oírlos gritar para que los dejen ir. No hay fin. No puedo dormir, porque me quedo allí en la oscuridad sabiendo que pasaré la eternidad de esa manera. Ciega y sorda e incapaz de moverme. Para siempre. De verdad, 10 minutos de eso me parecieron un año. Un mes será suficiente para volver loco a cualquiera. Y estaremos ahí para toda la eternidad. Levantó su vaso. Esto, beber, es lo único que puedo hacer para sentirme mejor, aunque sea por una hora a la vez. Te juro que volvería a la heroína en un segundo para intentar olvidarlo si no me diera cuenta de que podría sobredosis y terminar en el infierno para siempre. Se estremeció. Tal vez me queden unas pocas décadas, pero no es como si pudiera disfrutarlo. ¿Cómo podría alguien? No tenía respuestas, por supuesto. No le creía, no en ese momento. Pero ella parecía completamente convencida, y era un futuro aterrador para pensar. Se veía legítima, como si no hubiera tenido una buena noche de sueño en un año. Como si no pudiera comer, como si nunca sonriera. No se quedó mucho tiempo. Tomó una bebida más, que pasamos en silencio. Luego se apartó de la barra, tambaleándose un poco cuando se bajó del taburete. ¿Quieres mi consejo? Preguntó mientras dejaba más billetes sobre la barra. Cuando llegue tu momento, haz lo posible por morir con los ojos abiertos. Porque es algo, esa visión borrosa. No durará mucho antes de que te cierren los ojos para una exhibición o te metan en algún lugar tan negro que no importará. Pero es una especie de transición. La más pequeña misericordia. Considerando todo, es lo más que podrías esperar. Parecía inestable sobre sus pies mientras se dirigía a la puerta. No estaba borracha, pero no estaba sobria. Supongo que beber tanto desde su sobredosis había elevado su tolerancia hasta el límite. Quiero decir que hice lo correcto y le pedí que esperara, llamé un taxi, me aseguré de que no estaba conduciendo. Pero eso habría significado pasar siquiera unos minutos más con ella, y no creí que pudiera manejarlo. Así que la dejé ir. Cerré el lugar rápidamente y me fui. Pensé en ir a casa, ver unos vídeos estúpidos en YouTube hasta que ella pareciera distante y risible, y luego irme a dormir y olvidar que alguna vez pasó. En lugar de eso, me quedé allí esa noche, quieto, en la oscuridad y el silencio, y no pude dejar de pensar en estar atrapado de esa manera para la eternidad. Probablemente era una loca. Había tenido una sobredosis de heroína, había insinuado, así que lo que pensaba haber experimentado tenía que estar distorsionado. Había demasiadas otras historias, la luz al final del túnel, ese tipo de cosas. Yo tengo, ninguna razón para creer que esta mujer sola en la humanidad haya accedido a algún tipo de verdad sobre la vida y la muerte. Pero no puedo dejar de pensar en ello. No puedo dejar que las cosas se queden en silencio a mi alrededor. Tengo que encender una lámpara para poder dormir. Ahora tengo miedo de la oscuridad, miedo de no poder moverme. Aterrorizado de la muerte. Hubo un artículo en las noticias de Google al día siguiente de que ella vino, sobre un peatón que había sido atropellado por un coche cruzando en contra de la luz 2 cuadras de mi bar. Recuerdo haber oído las sirenas pasar, pero eso no fue particularmente notable en nuestra calle, y yo tenía prisa por irme. No he investigado al respecto. No sé qué me da más miedo, la idea de que podría haber sido ella, que al dejarla ir fue mi culpa, que ella confesó sus miedos y luego caminó directamente hacia ellos de nuevo. O tal vez, porque fue rápido, tal vez no lo vio venir. Tal vez sus ojos no estuvieron abiertos al final.
Ángel de la guarda, demonio del sueño. Creo que la mayoría de los niños crecen pensando que su vida es más o menos típica, que sus experiencias coinciden con las de otros niños. Una vez, un amigo psicólogo me habló de la confabulación, la idea de que la mayoría de nuestras explicaciones para lo que vivimos son inventadas después del hecho, que en realidad solo nos mentimos a nosotros mismos para mantener una cómoda ilusión de coherencia. Cuando era niña, ya estaba muy consciente de mi ángel de la guarda. Al menos, así la llamaba. Había escuchado el término, y parecía tener sentido para lo que veía, así que le di ese nombre. Pensaba que todos tenían uno. Me inventé la idea de que eran universales, pero que nadie hablaba de ellos porque eran completamente normales y mundanos, o tal vez porque daba mala suerte mencionarlos. De cualquier forma, me mentí a mí misma sobre mi ángel, me dije que no era en absoluto aterradora. Me convencí de que la quería y de que deseaba que estuviera siempre a mi lado. Incluso de niña tenía problemas para dormir. No solo para quedarme dormida, sino para mantenerme dormida. Así que estaba acostumbrada a ver la figura oscura flotando en el techo sobre mí, mirándome mientras yo la miraba, como un reflejo en un espejo. Supongo que la mayoría pensaría que debería haber estado aterrada, pero probablemente veía a esa figura desde que nací. Crecía de tamaño conmigo, envejecía conmigo, pero era completamente indefinida, como si estuviera hecha de arcilla negra moldeada por un niño. En realidad, era bastante reconfortante saber que esa figura velaba por mí cada noche mientras dormía. De niña la llamé Nabucodonosor, un nombre que había escuchado en la escuela dominical y que me parecía hermoso. No sabía mucho sobre el nombre y apenas podía pronunciarlo, pero me parecía perfectamente apropiado para un ángel. Debía haber mencionado al ángel que me vigilaba mientras dormía una o dos veces cuando era niña, pero probablemente los adultos en mi vida asumieron que solo estaba siendo imaginativa. Como dije, rara vez hablaba de ella. Sentía que tal vez me maldeciría si lo hacía. Recuerdo la noche a finales de diciembre, aproximadamente un mes después de cumplir 7 años. La Navidad se acercaba, y estaba tan emocionada que apenas podía dormir la mayor parte del tiempo. Así que me desperté en medio de la noche, como solía hacerlo, y miré hacia arriba buscando la figura tranquilizadora en su lugar habitual. Sin embargo, mi ángel no estaba allí. No flotaba sobre mí en el techo. Miré a mi alrededor preocupada y vi que, en cambio, estaba de pie junto a mi cama, lo que me sobresaltó. Retrocedí instintivamente. Lentamente, levantó una de sus manos rechonchas, como de arcilla, hacia su boca, y me hizo un gesto de silencio. Le sonreí. No podía imaginar por qué no estaba en su lugar habitual, y quería preguntarle, pero hice lo que me indicó y permanecí en silencio. La observé mientras daba unos pasos alejándose de mi cama, retrocediendo hacia el centro de la habitación. Entonces ocurrió algo aterrador. Lo recuerdo con mucha claridad. 2 pequeñas rendijas de luz roja, como puertas de 2 pequeños hornos, aparecieron en su pecho. Se abrieron lentamente, como ojos cansados que despertaban. Miré fijamente esos fuegos rojos, sintiéndome congelada, como si estuviera en una especie de trance. No podía apartar la mirada de esos ojos, por más que lo intentara, así que tuve que ver lo que ocurrió después de manera indirecta. Vi como una abertura aparecía en su estómago. Era como un pequeño círculo blanco que creció más y más, hasta que de alguna manera parecía más grande que ella y se extendía hacia atrás para siempre, infinitamente profundo, como un pozo sin fondo lleno de luz blanca. Al principio no podía distinguir qué estaba ocurriendo en ese túnel brillantemente iluminado, pero vi algo moverse lentamente, acercándose a mí. Quise gritar cuando vi que la figura llegaba al final del túnel y empezaba a salir lentamente hacia mi habitación. Me miró con unos ojos patéticos y sin párpados desde un rostro caído, con la piel escurriéndose como masilla, revelando sangre, pus y tejido muscular expuesto debajo. Manos delgadas y demacradas se extendieron para arrastrar el resto del cuerpo. Vi cómo se acercaba, vestido con un traje de 2 piezas que se deshacía por las costuras. Vi trozos de carne caer de esas manos, revelando huesos y tendones. El rostro, que se descomponía rápidamente en una especie de lodo, me miró.
Intentó hablar, o tal vez gritar, pero lo único que salió fue un débil gemido de dolor seguido de la mandíbula cayendo al suelo, dejando al descubierto la abertura de su garganta. Me siento afortunada de no haber mirado directamente a esa pobre criatura a los ojos, porque los míos seguían pegados a los ojos del ángel. Nunca tuve que verla directamente mientras se derretía y se deshacía en el suelo de mi habitación. Después de que dejó de moverse, sentí que miré los ojos del ángel por una eternidad. Debió hacerme algo para que me quedara dormida, porque lo siguiente que recuerdo es haber despertado. Inmediatamente me giré y miré el suelo junto a mi cama. Estaba limpio y despejado, sin cadáveres derritiéndose. Solté un pequeño sollozo de alivio, pensando que debía haber tenido una terrible pesadilla. Pero a medida que avanzaba mi día, no podía evitar sentir que algo había cambiado en el mundo y no podía descubrir qué. Recuerdo ir contando cosas con los dedos, asegurándome de que todo estuviera en su lugar, tratando de averiguar qué estaba mal. Conté el número de salones en la escuela, el número de libros en mi estantería, las teclas del piano. No fue hasta que llegué a las fotografías en la repisa de la sala de estar que descubrí que estaba mal. En las fotos, mi madre solo tenía 2 hermanos, pero se suponía que tenía 3. Le pregunté a mi madre directamente por qué el tío Ron no aparecía en ninguna de las fotos. Me costó encontrar las palabras, porque todavía tenía miedo de maldecirme, pero estaba demasiado alterada. El tío Ron era mi favorito. Hacía trucos tontos como sacar monedas de detrás de mi oreja y jugaba juegos divertidos conmigo y con mis primos, aunque era un adulto. Era un hombre dulce y divertido, y sabía en lo más profundo de mi corazón que ya no estaba. Mi pequeño corazón se estaba rompiendo. Mi madre me dijo que nunca había tenido un tío Ron, y quise gritarle y decirle que estaba equivocada, pero era demasiado para soportar. Corrí a mi habitación y lloré en mi cama. Una vez que empapé mi almohada y lloré hasta desahogarme por el momento, volví a pensar en lo que había sucedido esa noche. Había sido una pesadilla increíblemente realista, y por más que intentaba convencerme de que no era más que eso, sabía que algo más estaba pasando. Especialmente ahora que mi tío había desaparecido. A gatas, busqué en la alfombra alguna señal de que lo que había visto fuera real. No había marcas de quemaduras, ni manchas, nada. Ya casi había abandonado la idea de encontrar alguna evidencia cuando me di vuelta y vi los huesos debajo de mi cama. Supe lo que eran incluso antes de poder verlos claramente. Me senté allí en la alfombra, mirándolos con horror. Pensé en gritar para que mis padres vinieran. Lo que más quería era que mi padre me abrazara con sus brazos fuertes y me dijera que estaba a salvo. Pero algo me decía que si no creían que el tío Ron había existido, tal vez ni siquiera verían sus huesos. Agarré una varita de hada de mi disfraz de Halloween del año pasado y cuidadosamente saqué uno de los huesos para mirarlo más de cerca. Hice una mueca y solté un sollozo al ver que era una costilla. Nunca había visto un cadáver antes, y ahora lo veía de cerca en uno de los peores lugares posibles. Al menos el hueso estaba limpio, completamente despojado de carne y blanqueado de blanco. Usé la varita brillante para empujarlo de nuevo debajo de la cama. Me negué a cenar esa noche. Mi mundo se había hecho pedazos. Esa noche vi a Nabucodonosor de nuevo, flotando contra el techo, a través de ojos hinchados de tanto llorar todo el día. Ya no parecía tan pasiva y amable. No sabía cómo, pero ella tenía algo que ver con el tío Ron. Ella era la razón por la que él había sido borrado de todas las fotos, era la razón de los montones de huesos debajo de mi cama. Sentí resentimiento hacia ella, el primer sentimiento negativo que había tenido por ella en toda mi vida. En las siguientes semanas, cuidadosamente saqué los huesos de debajo de mi cama, uno cada día, los recogía usando una camiseta como guante y los metía en mi mochila. Luego, siempre que tenía oportunidad, encontraba una excusa para estar sola en algún lugar donde pudiera sacar el hueso y tirarlo en un arroyo o en un campo. Los huesos del tío Ron terminaron dispersos por toda la ciudad de esta manera. No era justo. Un hombre tan amable y maravilloso merecía ser enterrado correctamente, pero no tenía otra opción. Tal vez pensarías que era una cosa extraña de hacer, pero no te enfrentabas a la decisión imposible que yo tuve que tomar. Solo cuando todos esos huesos desaparecieron pude volver a dormir adecuadamente. Pasaron los años.
Ella siguió apareciendo todas las noches, y eventualmente logré superar el luto por el tío Ron a mi manera privada. Fue difícil, ya que nadie pudo compartir ese luto conmigo, pero los niños pueden ser resilientes. Seguía pensando en Nabucodonosor como mi ángel de la guarda, seguía considerándolo mala suerte hablar de ella, pero ahora también era incomprensible y peligrosa. Casi era Navidad de nuevo, cuando tenía 15 años y luchaba por volver a dormir. Miré hacia arriba, buscando la vista familiar de mi guardiana, pero me desilusioné al ver que no estaba allí. Me di vuelta para verla de pie junto a mi cama. Estaba de pie, tan alta como yo ahora. Había pasado tanto tiempo desde aquella noche en que hizo esto por última vez, que casi lo había olvidado. Mi corazón se hundió. Ahora sabía lo que estaba pasando. Estaba sucediendo de nuevo. Sacudí la cabeza de un lado a otro, con los ojos llenos de lágrimas, susurrando. No, no, no. Pero ella ya estaba levantando ese dedo rudimentario hacia donde estaría su boca, si es que tuviera una. Quería gritar, querer llorar, pero si alguien llegaba corriendo y veía al ángel en mi cuarto, seguro que la vista de ella los convertiría en cenizas al instante. Sabía que ella era mortal, que solo yo podía verla y sobrevivir. Así que me puse una mano sobre mi propia boca, aunque quería gritar. De nuevo, aparecieron esas dos pequeñas rendijas en su pecho, como ojos hechos de fuego abriéndose. Parpadeaban como un horno ardiendo tan caliente como el sol, y miré fijamente a ellos sintiendo que me derretía. Miré durante lo que pareció una eternidad, hasta que lo único que quedaba eran esos ojos ardientes, y yo me había quemado por dentro de ellos. Luego, dio un paso atrás de la cama, y ese horrible círculo blanco de luz apareció en su vientre. Creció y creció como un monstruo bostezando, lleno de dientes, dolor y muerte, y esa luz blanca enfermiza. La abertura se estiró como un túnel o un pozo, y algo se arrastraba a través de ella hacia mí. Quería llorar, gritar, detener lo que estaba sucediendo de alguna manera, pero seguía completamente fija en los ojos color sangre del ángel. Esta vez, la figura que se arrastraba llevaba las túnicas de mi padre, pero colgaban flojas sobre la carne en descomposición del hombre moribundo. Largas cadenas de piel, músculos, sangre y órganos licuándose caían de él mientras se arrastraba a gatas hacia mí. Podía ver esos ojos, despojados de sus párpados, mirándome, suplicando. Oré en silencio y rogué porque esto no estuviera pasando, o al menos para que terminara rápido. Cuando la figura finalmente se desplomó en el suelo, yo también me desmayé en un sueño oscuro y sin sueños. Luego, desperté con mi reloj despertador y el sonido de mi madre gritándome que me alistara para la escuela. Con los ojos aún medio cerrados y llenos de sueño, me incliné hacia el borde de mi cama y vi los restos de mi padre debajo. Caminé todo el día sumida en una neblina de miseria privada. Sabía cuáles serían las pistas que encontraría y traté de evitarlas, pero eran demasiado obvias. Había una pequeña urna de plata sobre la repisa en la sala, con una pequeña placa con el nombre de mi padre y el año 1993, cuando yo tenía solo 2 años. Sus zapatos ya no estaban en el armario junto a la puerta, su sillón favorito había desaparecido, su auto ya no estaba en el garaje. Esa tarde corrí hacia mi cuarto, cerré la puerta de un golpe y me puse a llorar desconsoladamente, sola en la cama, sobre los restos de mi padre. Estaba en agonía. Sentía que mi alma había sido arrancada de mi cuerpo y aplastada hasta quedar plana. Sabía que no podía contarle a nadie mi dolor. Nadie creería que siquiera recordaba a mi padre, y mucho menos una historia tan loca sobre cómo él nunca había muerto realmente en 1993. Tendría que atravesar este dolor sola de nuevo y no decirle a nadie lo que el ángel había hecho. Tendría que deshacerme de los huesos. Los huesos desaparecieron en un par de semanas. Lidiar con el dolor fue mucho más difícil de lo que había esperado. Mi madre, tratando de criarme a mí y a mi hermana pequeña sola, ya estaba al límite y no sabía qué hacer con su hija que de repente se había deprimido. Terminé en terapia, donde un psiquiatra decidió que estaba sufriendo una depresión clínica típica de la adolescencia y me recetó antidepresivos. Lo curioso es que sí me ayudaron un poco. Me ayudaron a sobrellevar el día lo suficiente para aceptar la muerte de mi padre, o su borrado, o lo que fuera. Aún luchaba, y no llegué a tener suficientes créditos para graduarme a los 18, pero entre un trabajo a medio tiempo y poniéndome al día por correspondencia, me gradué un año después y seguí con mi vida.
A los 22 finalmente ahorré suficiente dinero y me armé de valor, y me inscribí en la universidad. Me sentía tan orgullosa de mí misma. Al final, todo iba a estar bien. Mi ángel me siguió hasta el dormitorio de la universidad, como esperaba. Para ese entonces ya había descubierto que la mayoría de las personas no tenían un ángel guardián, al menos no uno como este. Gasté el dinero extra para alquilar una habitación privada, preocupada de que un compañero de cuarto pudiera despertar en medio de la noche y ver a Nabucodonosor flotando allí, y morir al instante o ser borrado de la historia. En la universidad tomé un curso de literatura clásica donde aprendí la historia de Damocles, quien intercambió lugares con el rey por un día para que el rey pudiera enseñarle una lección sobre la riqueza y el poder. El rey colgó una espada afilada con un solo cabello de caballo sobre el trono mientras Damocles se sentaba en él, para que entendiera la amenaza constante que conlleva el poder. Yo ya no creía que la figura sobre mí fuera un ángel ni me protegiera de nada. Todo lo que sabía era que era una bomba de tiempo. Algún día aparecería a mi lado de nuevo y se llevaría a alguien más a quien amara. Me volví introvertida de nuevo durante la universidad, sintiendo el peso de mi secreto sobre mí. Anhelaba contarle a alguien, compartir el secreto que llevaba para no estar más sola. Pero aún, en lo profundo de mi corazón, sabía que era demasiado peligroso. Algo me decía que la mera vista o incluso el conocimiento de la criatura sería mortal. Tal vez eso fue lo que le pasó a mi tío y a mi padre. Tal vez ellos habían venido a ver cómo estaba por la noche y habían visto la figura flotando sobre mí. Tal vez eso había sellado sus destinos, morir en el pasado o nunca haber nacido. Entonces, en mi vida apareció Quitón. Era la primera semana de mi segundo año en la universidad, y me sentía particularmente desesperanzada. Estaba sentada en la concurrida zona de comida del campus, con la nariz metida en mi papeleo universitario, cuando se acercó y me preguntó suavemente si podía sentarse frente a mí. Era un poco nerd, pero tenía unos brazos realmente bonitos, como si se hubiera cansado de ser molestado en la escuela secundaria y hubiera decidido ponerse en forma para defenderse. Sonreí y asentí. No quedaban muchos asientos libres. No esperaba ninguna conversación y volví a mi showmane y mis papeles, pero él empezó a hablar de todos modos. Dios, es tan doloroso repasar todo esto otra vez. Pero lo haré, porque tengo que hacerlo. Terminó convenciéndome de salir con él. Estaba insegura, pero algo en su manera de ser llegó a mí. Tenía una forma de sonreír mientras me escuchaba, que me hacía sentir importante y escuchada. Era muy amable y gentil, pero también fuerte. Ambos éramos estudiantes hambrientos, así que nuestra cita consistió en una caminata por el campus, un juego de shuffleboard en el salón estudiantil y una película en el cine barato. Ya la había visto, pero no lo mencioné. Pensaba en romper con él bastante rápido porque no quería una relación a largo plazo, pero no tuve el corazón. Estaba yendo tan bien. Después de algunas citas, me invitó a pasar la noche en su casa, pero me negué, diciendo que era una persona que dormía liviano. Dije que solía moverme mucho y hablar toda la noche. Pensé que mi negativa continua terminaría con las citas, pero él fue sorprendentemente comprensivo. Así que seguimos saliendo. Eventualmente decidimos alquilar un departamento juntos, algo que nunca pensé que haría. Insistí en tener camas separadas en habitaciones separadas. De nuevo, Quitón fue muy comprensivo. Pasaron varios años. Obtuve mi título en medicina veterinaria y conseguí trabajo en el zoológico local. Lo mantuve mientras él estudiaba su maestría en arquitectura. Ninguno de los dos realmente propuso matrimonio al otro. Simplemente lo discutimos hasta que ambos coincidimos en que era sensato y deseable. Esperamos hasta que él se graduó y luego tuvimos una pequeña ceremonia. Luego consiguió un trabajo bien remunerado en una firma de arquitectura, y nos mudamos a un lugar mejor, nuevamente, por supuesto, con habitaciones separadas. Algunos de nuestros amigos pensaban que era extraño, otros pensaban que era una gran idea. No nos faltaba intimidad. Hacíamos el amor en cualquiera de las camas, nos abrazábamos en el sofá, nos dábamos cálidos y apretados abrazos cuando cualquiera de los dos llegaba a casa del trabajo. Estábamos enamorados, y ese amor creció y se convirtió en un amor cómodo a largo plazo. Lo que hacíamos mientras dormíamos no tenía nada que ver con nuestro amor, y parecía que él estaría a salvo de la cosa que flotaba sobre mí mientras dormía.
Y luego, un año cerca de Navidad, desperté en medio de la noche, como suelo hacer a menudo, y me giré para mirar a mi demonio guardián. Mi sangre se heló cuando vi que no estaba allí. Me giré hacia el lado de mi cama, esperando que estuviera allí, pero tampoco estaba. Me senté en la cama y miré alrededor, luchando por sacar el sueño de mis ojos y encontrar esa maldita figura. Me di cuenta en segundos de que no estaba en la habitación en absoluto. Me incliné sobre la cama y miré debajo. No había nada, ni huesos. Salté de la cama y abrí de golpe la puerta de mi habitación. No estaba en el pasillo. No en la cocina, no en la sala, no en el baño. Busqué frenéticamente, tratando de encontrarla. Nabucodonosor nunca se había alejado tanto antes, no en los 30 años de mi vida. 2 veces se había movido del techo a mi lado de la cama, pero nunca había experimentado el evento ordinario y mundano de despertarme sola en mi habitación en medio de la noche. Aún no eran ni las 3 de la mañana, siempre se quedaba hasta que salía el sol. Abrí cuidadosamente la puerta al cuarto de Quitón. Él dormía plácidamente, completamente solo en la habitación. Mi corazón se hundió al darme cuenta de que solo quedaba una habitación en la casa. Abrí la puerta del cuarto de la bebé. Mitchell dormía, con solo 4 meses, en su cuna. Nabucodonosor estaba inclinada sobre ella, las manos aferradas a los costados de la cuna, mirando su carita angelical. No. Susurré, casi sin hacer sonido. Dando 2 pasos hacia la habitación, temía acercarme más a la criatura. Giró su cabeza, notándome. No, no, no. Susurré, casi sin hacer sonido. No podía despertar a Mitchell. No podía dejar que viera al demonio. Seguramente moriría si abría los ojos en ese momento. Nabucodonosor levantó un dedo hacia sus labios. Seguí moviendo la cabeza de un lado a otro, con las lágrimas a punto de brotar. Rogué, en silencio, que dejara a mi bebé en paz. Mitchell dio un suspiro profundo y giró su cabeza. Una lágrima recorrió mi mejilla. Aún dormía, aún estaba a salvo, por ahora. Por favor. Susurré, casi sin hacer ruido. El demonio se puso de pie en toda su altura, exactamente la misma altura que yo, y se plantó frente a mí. Miré su pecho, donde esos 2 ojos rojos seguramente estaban a punto de abrirse, y supliqué en mi mente que esta vez tuviera piedad. Tal vez se llevara a un amigo casual, a un conocido que apenas notaría. Antes de que esos terribles ojos rojos pudieran abrirse, escuché una puerta abrirse al final del pasillo y Quitón salió arrastrando los pies de su habitación. Sentí que iba a desplomarme al suelo. Lo que pasara después, él no podía ver esto. Aunque mis instintos estuvieran equivocados, y pudiera mirar al demonio sin morir, seguro que mirar a esos ojos lo destruiría. Alcé la mano y encontré la puerta abierta del cuarto de la bebé, y la cerré suavemente. Me apoyé contra ella, usando todo mi peso y empujando mis talones contra la alfombra para mantenerla cerrada. El demonio había hecho una pausa, pero ahora parecía satisfecho. Continuó abriendo esos ojos rojos, la luz ardiente penetrando en mí. Me sentí hipnotizada por ellos. ¿Samantha? Preguntó Quitón en voz baja detrás de mí, al otro lado de la puerta. ¿Estás ahí? Giró el picaporte y trató de abrir la puerta, pero yo la sostenía firme. Esa luz roja se quemaba en mí. Supliqué en mi mente que todo sucediera rápido, que lo que el demonio quisiera hacer terminara antes de que Quitón hiciera suficiente ruido para despertar a Mitchell. Si tenía que ser uno u otro de ellos, eso ya sería suficiente tortura, pero no podía dejar que Nabucodonosor se llevara a los 2. Eso sería el fin de mí, no solo quedarme viuda con una hija muerta, sino ni siquiera poder lamentarlo públicamente, no tener apoyo mientras lidiaba con la pérdida de mi esposo e hija. Empujé con todas mis fuerzas contra la puerta, decidida a mantener al menos a uno de ellos con vida. Quitón levantó la voz y empujó con más fuerza. Sam, ¿qué está pasando ahí dentro? ¿Por qué estás sosteniendo la puerta cerrada? Metí más mis talones, empujé con la espalda mientras la luz roja se profundizaba más y más en mi alma. La dejé entrar voluntariamente, la recibí, dejé que me consumiera. Sentí como me caía de este mundo, y caí inconsciente cuando Quitón finalmente logró abrir la puerta. Eso es todo lo que recuerdo. Por la mañana, en cuanto mi mente volvió a la vigilia y mis ojos se abrieron, salté de la cama y corrí hacia la puerta de mi habitación.
Mis extremidades aún no estaban completamente despiertas, y tropecé y caí en el pasillo, golpeándome la rodilla bastante fuerte. No me importó, me levanté y abrí la puerta de la cuna para encontrarla vacía. Mi corazón se hundió momentáneamente, pero luego mi cerebro reaccionó y me recordó que si mi hija hubiera sido borrada, no habría cuna allí en absoluto. Ella tenía que estar viva. Keaton. Cariño. Tropecé más abajo en el pasillo, abrí la puerta de su habitación y encontré su cama vacía y deshecha. De nuevo, él tenía que estar vivo si la cama había sido usada. Suspiré de alivio sabiendo que mi esposo e hija debían seguir vivos. Me dirigí hacia la cocina, ansiosa por ver por mí misma que todos habíamos sobrevivido a la noche. Estuve a punto de llorar de alegría cuando lo vi de pie junto a la cafetera, sirviéndose una taza. Pero mi corazón se hundió en un abismo profundo cuando vi que no era Keaton. Era el amigo de Keaton de la universidad, Luke. Luke era un hombre guapo, alto, con acento sudafricano y una mirada coqueta que podía hacer que tus piernas se sintieran como gelatina. Recuerdo haber pensado que si no hubiera estado con Keaton, probablemente habría ido por Luke. Al instante supe lo que había pasado. Keaton debió haber visto al demonio, mirado directamente a sus ojos rojos, y haber sido borrado. ¿Lo había conocido siquiera, en esta versión de la historia? ¿Había nacido siquiera? Aparentemente, ahora estaba con Luke. ¿Estás bien, cariño?, preguntó con esa hermosa y amable voz. Debo haber lucido como si me hubieran abofeteado en la cara y apuñalado en el estómago. Bien. Susurré, intentando sonreír. Tenía que recomponerme. Ya había hecho esto antes, pensé. Había fingido ante el dolor y la pérdida. ¿Cómo lo haría ahora? No tenía ni idea. Sentía como si estuviera muriendo por dentro. No te ves muy bien, dijo Luke, poniendo el dorso de su mano sobre mi frente para tomarme la temperatura. ¿Dormiste un poco más? Tal vez estás por enfermar. Estoy bien, insistí, haciendo todo lo posible por recomponerme. Había tiempo para lamentar en privado, mientras intentaba enseñar a mi corazón a enamorarse de este nuevo hombre. De alguna manera tendría que fingirlo. Tenía que aceptar esta nueva realidad que el demonio me había dado. No podía revelar lo que era ni lo que había hecho, o podría regresar por venganza y quitarme aún más. De repente, un nuevo pensamiento se coló en mi mente. Keaton se había ido, pero aún había una cuna en el cuarto de la bebé. Me di cuenta de que podía escuchar a un bebé balbuceando detrás de mí. Me di vuelta. Allí, en la sala, sobre una manta suave en el suelo, estaba una hermosa bebé con ojos marrones, mirándome. Mitchell me despertó a las 6 esta mañana, la alimenté y cambié. Decidí dejarte dormir. Hemos estado pasando un buen rato entre padre e hija. Aunque estamos casi sin leche extraída, pronto tendrá hambre. Miré hacia abajo a la pequeña extraña en el suelo, que me miraba, de pie allí, como su madre. Pronto, en algún momento de esta mañana, querría alimentarse del mismo pecho del que mi hija original se alimentaba. Sentí la agonía como un miembro que me habían amputado. Nunca había dado a luz a la pequeña bebé frente a mí, tal vez según el recuerdo de los demás y los registros del hospital, pero en mi corazón ella era solo la hija de un extraño. ¿Cómo iba a fingir un vínculo maternal con ella? Luke miraba confundido y asombrado una hora después, mientras yo lloraba desconsolada, balanceándome hacia adelante y hacia atrás en duelo y terror, mientras esta otra Mitchell intentaba succionar. Ella y yo llorábamos juntas. Su madre le había sido arrebatada, mi hija me había sido arrebatada, y ninguna de las dos entendería jamás por qué.